Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión Rosalinda Ballesteros, que es la co-host oficial de este espacio, no nos pudo acompañar porque tiene un imprevisto, pero aquí estamos con Marcos Vicuña, que él es parte también del staff de Bienestar. Nos acompaña desde la región occidente, desde Guadalajara, la hermosa ciudad de Guadalajara. Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar nuevamente aquí en el podcast. Me encanta este espacio y poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Entonces, pues, muy agradecido por la invitación. Pues muchas gracias, Marcos, a ti. Y tenemos también a Paulina Miramontes, que es Tech Trainee del equipo de Bienestar aquí en lo que llamamos el área central. Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. La gente no lo sabe, pero Pau es nuestra productora aquí de Cuida tu Mente. Es la que está tras bambalinas, coordinando junto con nuestro equipo de Tech Sounds todo esto que les llevamos a ustedes. Pau, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, estoy muy emocionada. Como ya lo mencionó Carlos, casi siempre me toca la parte de organización y estar detrás, estar planeando estos temas que son tan importantes. Entonces, estoy muy emocionada de ahora ser parte de un episodio. Y sí. Ahora le tocó estar detrás, pero del micrófono en el que estamos en este episodio, en el que vamos a hablar de por qué apreciar mis momentos de soledad. Que a ver, yo debo confesarles algo, ¿eh? Yo, pues me considero una persona bastante extrovertida, pero también introvertida, bastante sociable, pero también aprecio mucho mis momentos de soledad. Y no solo los aprecio, los necesito. Necesito mis momentos de soledad. No sé si yo esté mal por eso, sea normal, no sea normal, pero la verdad es que en mi persona los necesito. Hay momentos en los que estoy en alguna fiesta, en alguna reunión, o desde que estaba más chavo, no cuando era chavo, sino cuando estaba más joven, pues estaba en alguna fiesta o algo así, y rodeado de mucha gente, y de repente yo me salía, me aislaba y necesitaba ese momento de reagrupamiento conmigo mismo. Marcos, ¿cómo la ves desde tu punto de vista como psicólogo clínico y todo? ¿Qué nos puedes comentar de la soledad y de cómo apreciar estos momentos de soledad? Es muy importante hacer una distinción entre la soledad que nosotros buscamos y la soledad que nos llega por accidente o por circunstancia. Creo que aquí es un aspecto medular para poder establecer las diferencias y los beneficios o los pros y los contras que podemos encontrar. Y me parece que la soledad, cuando nosotros la buscamos, la provocamos, es un estado en la persona que tiene muchos beneficios, que podemos encontrar su impacto positivo en la creatividad, en el desarrollo de la empatía, en la apreciación de la compañía de las personas. Aunque no lo creamos, paradójicamente, apreciamos más a los otros en soledad, porque los extrañamos, ¿no? Entonces, cuando volvemos a ver a las personas, tenemos como ese refresh de entusiasmo por contactar. Sin embargo, está la otra parte o el otro escenario donde por alguna circunstancia podemos estar solos, ¿no? O cuando la soledad se presenta por esa incapacidad para poder establecer vínculos. Me parece que por ahí podemos establecer dos escenarios y dos diferencias importantes en esta condición. Interesante. Muy bien. Pau, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Sí, yo soy muy similar a ti, Carlos. A mí me gusta buscar estos momentos donde esté en soledad. De hecho, voy al TEC a trabajar, estoy con los otros TEC trainees y regresar a mi casa y tener mi propio espacio en mi cuarto es algo que valoro mucho. Y también está esta parte de distinguir la soledad que yo busco y la soledad que me llega, pues, de esa forma de no poder socializar con los demás. Eso que menciona Marcos, pues fue algo que viví dentro de la pandemia, siendo estudiante. Una época que yo pensé que iba a ser como la más social de mi vida, terminó siendo pues no tanto. Y por esto mismo sí puedo identificar ambas. La soledad que yo busco cuando llego a mi casa y quiero tener un momento conmigo mismo, hacer algo para mí,
Y sí, pues extrañar a la gente que veo en mi día a día, incluso en la semana que tengo cosas en línea, mi trabajo casi siempre es en línea, entonces es algo que sí es refrescante porque espero ese fin de semana donde ya voy a compartir con las personas, pero cuando es una soledad que se me impone, como lo fue la pandemia, sí fue completamente diferente, sí fue una sensación, pues no tal cual negativa, pero sí era como, pues no lo esperaba, y ahora qué va a pasar, y si ya no voy a tener amigos, y si no, y si ya no surge otras conexiones con otras personas que hubieran sido si esto no hubiera pasado. Yo creo que tengo ambas situaciones pues frescas, ¿no? Incluso. Uh-huh. Fíjese que eso que dicen, y particularmente ahorita me dejaste pensando también, Marcos, con estas distinciones que establecías. Me quedo pensando si tal vez a lo mejor yo me voy a autocorregir, ¿no? Porque tal vez la definición de soledad es muy diferente a estar solo, ¿no? A lo mejor a mí me gusta estar solo en algunos momentos. Y estar solo, tal vez eso es una cuestión más física, ¿no? Estoy físicamente solo y disfruto eso. Pero tal vez la soledad en sí, como definición, tal vez la soledad es un sentimiento, es una cuestión más subjetiva y no tanto física. Entonces, a lo mejor lo que me gusta es disfrutar algunos momentos de estar solo. Tal vez también disfruto un poco la soledad, ¿no? Pero a lo mejor lo que quería decir es esto de que disfruto estar solo en algunos momentos, a pesar de ser muy sociable y me gusta estar con gente, pero sí valoro también esos espacios en los que estoy conmigo mismo. Ya no sé si eso es llamarle soledad, pero en los que estoy conmigo mismo. No sé, Marcos, qué opinan ustedes? Claro, la soledad sin duda es una experiencia subjetiva, como muchas de las que tenemos los seres humanos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o no hemos leído? Me siento solo, me siento sola, aun cuando esté rodeado o rodeada de personas. Porque justamente, ¿no? Es esta necesidad de poder establecer vínculos emocionalmente significativos con otras personas las que van a determinar si nos sentimos en soledad. Y dependerá de muchos factores, ¿no? De las características, desde nuestro temperamento hasta nuestras experiencias previas. Pero no hay que dejar de lado que los seres humanos somos entidades u organismos gregarios. ¿Sí? Los seres humanos necesitamos de otros seres humanos para poder estructurarnos. Podemos ver ejemplos muy particulares, ¿no? De personas que desde pequeñas estuvieron aisladas o estuvieron privadas de la compañía de otros seres humanos y nunca pudieron recuperar o nunca pudieron desarrollar ese potencial que el resto de las personas hemos desarrollado, ¿no? En el sentido de habilidades de autocuidado, habilidades de socialización, incluso en competencias operativas muy específicas. Es decir, las personas necesitamos de otras personas para poder estructurarnos, tanto física, cognitiva como emocionalmente. Pero también tenemos esta capacidad de poder decidir estos momentos de soledad, no de aislamiento, de soledad. Y la soledad me parece que es un concepto y es una palabra que tiene una connotación negativa. Y en la actualidad todo está volcado hacia el exterior, todo está proyectado hacia que las demás personas se enteren, se involucren, se den cuenta, ¿no? Las redes sociales es un gran ejemplo de esta falsa conexión, porque a final de cuentas no generas un vínculo significativo a través de esos medios, pero proyectas tu vida. Y se descuida mucho o se descuida en ocasiones el tener ese cuidado hacia el interior. Y la soledad te permite eso, la soledad te permite conectar contigo mismo, contigo misma, en el sentido de primero conocer cuáles son tus verdaderas motivaciones, cuáles son las experiencias que realmente son significativas, porque los seres humanos, muchas cosas de las que hacemos, es un guión y es un script del exterior, de las expectativas que están depositadas en el exterior. Entonces, es muy enriquecedor trabajar en nosotros mismos y la soledad puede darnos esa oportunidad. Pau, ¿te gustan esos momentos para trabajar en ti misma como persona? Sí, estoy como muy sorprendida con lo que menciona Marcos, en especial porque yo soy alguien que
no que toda mi vida esté en redes sociales, pero a mí me encanta compartir fotos que tomo a mis amigos dentro de esto. Y hay veces que yo misma me doy cuenta de estas narrativas que sigo dentro de, por ejemplo, mi Instagram, de capturar siempre el viaje, capturar siempre a las personas que están a mi alrededor, y baso mucho de mi identidad en esta parte de las personas que me rodean, soy un reflejo de mí, este tipo de cosas. Entonces, cuando se remueven mis amigos y mi familia, quién soy, es una cosa que no había apreciado desde el punto de vista de la soledad, ¿no? Siempre es algo que me cuestiono ya sea en terapia, de cómo me vinculo con los demás, pero cuando estoy sola, qué pasa, en qué pienso, cómo me ha impactado lo que he vivido, creo que esos momentos son muy importantes y creo que también es como un ejercicio de reflexión que podríamos hacer todos y pues sí, valorar más la soledad es algo que debería estar también en nuestras prioridades y de nuestra rutina, ¿verdad? Fíjate que también, volviendo a un punto que se mencionó, ¿no? Que decía ahorita Marcos también, que la soledad nos ayuda a apreciar a las otras personas. Suena medio irónico, ¿no? Pero nos ayuda a valorarlas y pues las extrañamos y todo. Y pensando un poco en el episodio que tuvimos al inicio de esta nueva temporada, ¿no? Que era cómo sobreviví las fiestas decembrinas, pues hablábamos de esta cuestión de la convivencia con la familia, ¿no? Que son épocas en las que pues, se convive mucho con la familia normalmente, los que tenemos la fortuna de tenerlas, pero a veces también hay estos límites sanos en los que, oye, ¿sabes qué? Qué padre estar aquí con mi primo, con mi prima, con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, con toda la familia, pero a la vez también qué chévere extrañarles, ¿no? Como que también un límite de, oye, pues qué padre estar aquí, pero de repente ya se vuelve hasta difícil a veces la convivencia con tanta gente y dices, ay, como que me gustaba más cuando te extrañaba, ¿no? Entonces, me acuerdo un poco de las cosas que discutíamos en este episodio, que si no lo escucharon, ahí está la invitación para que lo sigan, lo escuchen. Y me gustaría comentar algo que me quedé pensando ahorita escuchándoles, porque hay un libro muy bueno que en español se llama El libro de la alegría, The Book of Joy, que es un libro de Desmond Tutu y el Dalai Lama. Entonces, en una de las partes del libro, ¿no? Hablan de algo que me parece muy interesante y que lo relaciono con lo que han comentado, ¿no? Con lo que hemos estado platicando. Hablaba de, por ejemplo, los monjes que están en aislamiento, que están solos, que están, pues, de alguna forma no conectados directamente con la sociedad. Pero yo siempre me preguntaba, ¿no? Cómo la gente que está así, incluso algunos ermitaños o algunas personas que están, pues, muy, muy aisladas físicamente de otras personas, siendo seres gregarios, como decías ahorita, Marcos, ¿cómo nos afecta esto en nuestra salud mental? Y se me hizo bien interesante porque sí encontré una respuesta ahí, al menos para el caso de estos monjes que se la pasan meditando. Y decía ahí que esta parte de la soledad, digamos, o del estar solos para estas personas, no era una cuestión mala, digamos, porque en realidad no estaban solas como personas, no estaban aisladas, porque dentro de su meditación de compasión y de amor, estaban conectándose con el mundo entero. Entonces, tal vez estas personas están físicamente solas, pero en su pensamiento están conectadas con el resto del planeta, con el resto del mundo. Y me dio mucha curiosidad porque ahorita que hablábamos del Instagram y de las redes sociales y de esta falsa conectividad, a lo mejor nosotros estamos muy presentes en el mundo, demasiado absorbidos tal vez por el mundo y lo que está sucediendo, pero tenemos una falsa conectividad, como nos decía ahorita Marcos, ¿no? Y estas personas que físicamente están aisladas, al estar haciendo estas meditaciones y pensando constantemente en las demás personas, resulta que no se sienten solas, se sienten sumamente conectadas con el resto de la humanidad. Y pues es mucho de este concepto que conocemos como humanidad compartida. No sé cómo te suena, Marcos. Sí, totalmente. Y me parece que es un estado del ser con un nivel de trascendencia y de crecimiento personal muy importante, ¿no? Porque justamente estas prácticas contemplativas que se realizan pensando, por ejemplo, en los monjes budistas, ¿no? Eh, en estas filosofías en donde hay una percepción más global y más integral del entorno, del sentido de trascendencia, de lo que realmente importa en la vida, pues te da una perspectiva muy diferente, ¿no? La mayoría de nosotros
estamos en esta rutina, en esta rueda sin fin, ¿no? Un poquito como los hámsters. Quizá es muy fuerte la comparativa, pero pues sí, o sea, estamos en una rutina permanente, ¿no? El otro día leía un meme que decía, trabajo todo el día para pagar la renta de una casa a la que nada más voy a dormir para después despertarme e ir a trabajar y poder pagar la renta de esa casa, ¿no? O sea, y yo creo que ese puede ser un ejemplo y hay N cantidad de otros muy similares. Entonces, justamente el tener esta posibilidad, este entrenamiento mental de contemplar, de apreciar, de resignificar, insisto, lo que para el ser humano puede ser más trascendental, pues te permite desarrollar esta óptica, ¿no? Te permite, paradójicamente, hablando del tema de la soledad, te permite estar más conectado, conectada con otras personas, aun cuando no estés con ellas. Sí, Y, sí, se hace y sumamente creo que, interesante. sí, digo, en lo personal, al menos no hoy ni mañana, tomaré mis cosas y me iré al Tíbet, pero creo que podemos aprender algunas cosas, ¿no? O podemos eh, llevar a la práctica cotidiana algunos elementos de estas enseñanzas, de estas experiencias, que aparte funcionan, ¿eh? O sea, ahorita tú mencionabas este libro y pensaba yo en estas conversaciones del Dalai Lama con Richard Davidson, ¿no? Con todas estas investigaciones de las neurociencias, la ciencia de la felicidad, o sea, son cosas que están comprobadas, no es simplemente un discurso, no es simplemente una idea. Hay estudios, ¿no? De imagenología cerebral, donde hay cambios en el funcionamiento de ciertas áreas de nuestro cerebro, justamente con la práctica de este tipo de enseñanzas. Entonces, creo que, insisto, las podemos llevar a lo cotidiano. Y se me ocurre, ¿no? En estas bitácoras y en estas herramientas que existen para desarrollar justamente la felicidad o la alegría, el conectar, ¿no? Uno de las tantas recomendaciones que nos encontramos de la psicología positiva, insisto, una de ellas es eso, ¿no? La conexión. Entonces, conectar con otros. Ok, todos los días le voy a mandar un mensaje a una persona a la que normalmente no le mando un mensaje, ¿no? Y le voy a saludar y voy a preguntar cómo se encuentra. Y no está tan fácil. Les invito a que intenten hacerlo una semana, no digo un mes, una semana y van a ver que no completan los 7 días. Justo de esto que mencionabas, Marco, viene a mi mente el episodio pasado, justo de cómo aprender a ser felices o qué nos da felicidad, que también estaba Rosalinda, nuestra host. Entonces les invito a que lo escuchen si no lo han escuchado. Es buenísimo. También se habla un poco de esta parte que nos compartes. Sí, de la conexión con otras personas, porque está estudiado también científicamente, ¿no? Que en el estudio longitudinal más largo de la humanidad que se ha hecho hasta ahora, sobre bienestar, longevidad y felicidad, en el top 2 está precisamente las relaciones sociales significativas, como esos factores que influyen en esto, y también pues lo que yo traduzco como salir de nuestro ensimismamiento, ¿no? El cuidar a otras personas, el importarse, o el querer, o el care por otras personas, ¿no? Y ahorita que dijiste esto de agarrar tus cosas y irte al Tíbet, Marcos, me acordaste de Eat, Pray, Love, esta película de Julia Roberts, ¿no? Que salió ya hace algunos años, no sé si la recordarán, si la vieron, pero es un poco este viaje de resignificar, como decías, de redescubrir, de conocerse a sí misma, ¿no? Entonces, me acuerdo de eso y digo, oye, pues sí, como que de repente digo, a lo mejor no tenemos que ir al Tíbet ni hacer este viaje así tan largo, pero podemos tener estos momentitos de estar solos, de apreciarnos. Tenemos un programa, de hecho, en el TEC que se llama Programa de Conocimiento Interno y Compasión, que es uno de los programas nuevos que acabamos de lanzar el semestre pasado, que hablamos sobre esto, ¿no? Sobre conocernos más a nosotros mismos como personas. Lo que te quiero preguntar, Marcos, también, y Pau, a ver qué opinas de esto. ¿Hasta dónde? Y no sé si hay un hasta dónde, si hay un límite, pero ¿podríamos hablar de límites a la soledad o para que nuestra audiencia también lo tenga en cuenta? Oye, a ver, a lo mejor si yo veo a Pau que está muy sola y que le gusta mucho estar sola, ¿hasta cuándo, hasta dónde es un punto de preocupación
y hasta dónde es una cuestión de temperamento, de personalidad, como decías, como que cuáles son las red flags que debemos de tener, que debemos de poner atención, como para que no se nos pasen cosas que a lo mejor no se nos deberían de pasar, precisamente por esta parte de interesarnos en la otra persona, ¿no? O sea, ¿habrá límites a estar solo, a esta soledad? Creo que cuando la soledad te impide cumplir con ciertos propósitos, con ciertos objetivos o sentirte en plenitud, en equilibrio con lo que sucede a tu alrededor, podríamos decir que hay algún signo de preocupación o alguna señal de que algo debe de ser atendido desde la experiencia individual y desde la experiencia colectiva. Es decir, yo como persona es mi responsabilidad identificar si me siento cómoda, cómodo con lo que está sucediendo, porque el poder desarrollar relaciones interpersonales pues implica un trabajo individual importante, ¿no? Y el involucramiento, independientemente del contexto o el sentido que le demos a una relación, siempre conlleva un riesgo. El riesgo, pues, de que las cosas no resulten como nosotros las esperábamos, el riesgo de ser decepcionados o decepcionadas, ¿no? Con la respuesta que encontremos en nuestro entorno. Por eso también, como miembros de una comunidad, tenemos la responsabilidad de poder integrar a las personas, ¿no? De poder ser empáticos, de poder ser cordiales, de tratar de identificar alguna situación que quizá vulnera a un miembro de nuestra comunidad y acercarnos y preguntar, ¿no? Si algo podemos hacer para ayudar. Porque muchas veces nos encapsulamos y justificamos nuestro egoísmo con este argumento de, no, es que no quiero invadir el espacio de otra persona, pero a veces la persona necesita que le preguntemos cómo se encuentra, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en esta etapa del desarrollo del ser humano que llamamos adolescencia, sabemos que el aislamiento es un factor de riesgo, por definición, ¿verdad? Y tendremos que acercarnos y preguntar, oye, ¿todo bien? ¿Te sientes cómodo, cómoda con esa interacción que tienes con tu entorno? ¿O hay algo en lo que podamos apoyar, ¿no? Porque justamente la persona está integrando esta estructura y estos elementos fundamentales dentro de su psique que le van a permitir construir elementos distintos y recursos diferentes para poder enfrentar los desafíos de la vida. Y a veces no se logra ese proceso. Por eso nos preocupa, digamos que por definición, que un adolescente se aísle. Desde luego que hay, insisto, personalidades que se sientan mejor así, ¿no? Pero no podemos ser indiferentes, ni debemos. Sí, yo pienso que todo esto es muy interesante. Es algo que pues también he observado dentro de mis círculos sociales que ha sucedido, ¿no? La soledad como factor de riesgo también es algo que se vive dentro de la adolescencia y yo creo que también en la vida estudiantil, porque hay muchos factores que constantemente nos bombardean, ya sea las épocas de exámenes, época de diferentes formas se manifiesta. En mi caso, que yo estudié comunicación y medios digitales, la mayoría de las cosas era integradas con personas y requerían muchísimo esto de conectar con los demás para ya sea contar historias, para producirlas, para hacerlo en video, para hacer tu campaña de mercadotecnia o lo que fuera. Siempre había esta situación de todos tener que convivir. Entonces es muy interesante ver lo que pasa dentro de la carrera, que ves que algunos compañeros no se integran en una carrera que es tanto de estar juntos y de conformar una comunidad y pues justo es comunicación, ¿no? Entonces es interesante ver la soledad desde esta perspectiva como factor de riesgo, sí, pero también como esta otra parte de conectar con nosotros mismos y conocernos. Entonces tener esta balanza de poner ambas en la mesa es algo que es útil, no solo para ti mismo, pero para también identificar en las personas que te rodean. Sí, muy bien. Fíjate que pues hemos tenido otros episodios donde hemos tocado el tema de la soledad, dándole un abordaje un poco diferente, ¿no? También hablando más lo que mencionabas ahorita, ¿no? Como factor de riesgo, la soledad y todo. Y ahorita pues quisimos también tocar el tema de pues apreciar, ¿no? Apreciar nuestros momentos de soledad y todo. Pero sin embargo, pues sí existe esa parte, ¿no? Yo recuerdo que, si no me equivoco, octubre de 2018,
el Reino Unido abrió el primer Ministerio de la Soledad, porque descubrieron que había una gran soledad entre su población, sobre todo la población mayor. Y también pues, los estudios recientes nos dicen que estos niveles de soledad están muy elevados en la población, precisamente lo que decías ahorita, Marcos, la población adolescente, ¿no? Entonces, los niveles más altos de soledad, de acuerdo a los últimos estudios, están en los más mayores, las personas más mayores de edad, pero también, a lo mejor eso nos puede hacer un poco clic porque dices, bueno, pues ya están en una etapa de la vida diferente, a lo mejor ya sus parejas ya no están, o sus amigos ya no están, ¿no? Es una etapa en la que se puede ir sintiendo, pues, mucho esa soledad, pero también llama la atención que en los estudios, pues, hablan también de la juventud que se está sintiendo así, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que tener y yo creo que una palabra clave que se mencionó ahorita, pues eso, o sea, no podemos ser indiferentes, ¿no? Lo hemos mencionado en otros episodios también, de que creo yo que uno de los males más grandes del mundo no es la soledad, sino la indiferencia, ¿no? Lo contrario a acción no es inacción, sino indiferencia. Entonces, como seres humanos, creo que aquí tenemos una gran oportunidad para conectar, para romper con esta enfermedad, con esta pandemia que es la indiferencia, ¿no? Ya no hablamos del COVID, sino la indiferencia. Rompamos con esto. Y bueno, rápidamente, porque ya llegamos al final del episodio, mis estimados Pau y Marcos. Pau, pues, ¿qué te llevas? ¿Con qué cerramos? Me llevo muchísimas cosas, creo que aprendí mucho sobre las cosas buenas de la soledad, los momentos que buscamos, esta falsa conectividad de las redes sociales y cómo esto contrasta con lo que hablamos de las situaciones que son trascendentales, muy diferente a lo que es la falsa conectividad en línea. Y sí, también la soledad como un factor de riesgo. Yo creo que eso es lo que me llevo de este episodio. Muchos conceptos y justamente también pues lo de la indiferencia, algo que compartimos conectando unos con los otros. Muchas gracias, Pau. Marcos. Pues muy agradecido de poder charlar en este espacio y poder compartir algunas reflexiones que espero que sean de utilidad para las personas que nos escuchan. Y me llevo mucho agradecimiento de poder compartir, pienso en los diferentes contextos en los que tengo la oportunidad de estar y me considero una persona muy, muy afortunada. Quiero agradecer por eso. Pues muchísimas gracias, Marcos, qué bonito, la verdad. Y yo creo que también ya cuando salga ese episodio al aire vamos a estar ya una semana, ya muy cerquita del 14 de febrero, ¿no? Y yo creo que ya es un momento en el que a veces en este día muchas de las personas nos sentimos o nos podemos sentir un poco solas, un poco tristes, pero creo que es un buen momento para escuchar este episodio y para decir, oye, a ver, ¿qué hay de bueno en este momento que estoy viviendo? Soy afortunado también porque tengo este espacio para mí y para conocerme y para aprender. Entonces yo creo que, pues bueno, tendremos otros episodios al respecto de esto ya durante esos días. Y les agradezco mucho, Marcos, Pau, por estar compartiendo con nosotros en este episodio. Y pues les esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Cuida tu Mente. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productor de Cuida tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tech.mx/tech-sounds.